Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hoy vamos a traer un libro que nos trae, por supuesto, una de las más grandes e importantes artistas colombianas, de quienes muchos acá, algunos afuera, pero muchos acá han visto cuadros, se han dejado maravillar, pero no saben mucho. Me refiero a la grandísima Débora Arango, quien Víctor Cabezas Albán, nuestro autor recomendado y de quien escucharán mucho más aquí en Paredro, publicó Débora Arango de perfil, su vida, su obra y su tiempo. A través del libro, Víctor consigue mostrarnos una Débora que concilió una vida secreta y hogareña con la creación de una obra pictórica hiperrevolucionaria durante el siglo XX colombiano, a través de un manejo envidiable de lo que supone un periodismo cultural, una investigación y una búsqueda dentro de la misma obra de Débora acerca de su vida, importancia y rastreo biográfico. Creo que se trata de un gran libro para reconocer y seguir encumbrando esas figuras de artistas y de mujeres que siempre han estado ahí, pero que sobre quien nos hace falta hablar muchísimo más. Recuerden que este libro lo pueden conseguir en Cultivo Libros. Busquen y envíen. Y este capítulo, así como todos los anteriores, fue editado por Natalia Latorre. Bienvenidos. Víctor, bienvenido a Paredro. Camilo, qué enorme gusto y qué felicidad de estar acá en del otro lado, pues del podcast que uno ha escuchado tantas veces y que ha revisitado y visitado y visitado y que ha sido una compañía durante ya un buen tiempo y también una compañía para el libro. Entonces es bonito ver cómo se van cruzando las vidas y los caminos ahora, poder estar conversando contigo. Oh, Víctor, muchas gracias. Siempre agradezco mucho esas palabras y además estoy muy contento de estar charlando contigo sobre lo que vamos a ver hoy, que es este gran perfil que escribiste sobre Débora Arango, una pintora que en diciembre del año pasado cumplió 20 años de muerta. Hay exposiciones ahora, pero creo que tu libro lo que hace también es recuperar una cantidad de cosas tan actuales y tan contemporáneas sobre las que vamos a estar hablando. Y bueno, también un autor como tú que ese gran libro de leyes y leyendas que publicaste en Planeta y otros temas que te han llevado a Premio Simón Bolívar, creo que va a haber mucho de lo que queremos hablar acá. Víctor, quiero arrancar de una. Este libro, Débora Arango, de perfil, su vida, su obra y su tiempo. Una de las grandes pintoras con una actualidad tremenda, una vida que nos recuerda lo que es crear arte, lo que es entender el arte. Hoy en día quisiera arrancar por el principio. Tú hablas de un perfil, no hablas de una biografía. Has sido muy enfático en esto. ¿Qué te permitió la libertad del perfil para el desarrollo que tú haces? ¿Qué te permitió entender que si te hubieras puesto en un registro biográfico te hubiera estorbado? Y por supuesto, ¿cómo influye tu mirada como abogado que eres, cronista que eres y productor de muchos contenidos también de podcast y reels y demás? Pues Camilo, es una gran pregunta, y creo que contigo podríamos hacer una charla por tu formación, pues como literato, que yo no tengo sobre el género. Pero cuando yo me acerco a este proyecto periodístico, lo hago con bastante temor, te lo confieso. Primero porque yo no soy un crítico de arte, yo no sé nada de arte, como lo digo en el libro, ocasionalmente un visitador de museos, es todo. Pero también con un temor porque yo tampoco soy un biógrafo. Y cuando le comentaba de todo esto a mi editor, él me decía, libérese de esos miedos. Esto es un libro de no ficción, es periodismo narrativo que busca acercar a las grandes audiencias a un tema quizás escabroso, quizás que solo sea abordado desde lo ensayístico, desde lo academicista, desde los catálogos del arte. Entonces, precisamente esa libertad, y usted no estar casado ni con una corriente de la crítica de arte ni nada, todo eso le da una libertad que le va a permitir hacer una obra que no va a ser el canon de la crítica de arte, pero va a ser una obra que llegue a la gente y que las personas lo puedan disfrutar y puedan relajarse una tarde aprendiendo y entendiendo esa obra. Muy bien. Pero entonces llegó el problema de las fuentes. Una biografía, por su naturaleza, es el monumento, ¿no? Es abarcativa, es ver el edificio en sus planos, en su construcción, en sus detalles, en meterse uno al rancho de la persona de la que uno hace la biografía. Y eso por muchos motivos era imposible con Débora Arango.
Era imposible, primero, porque yo no tengo esa formación. Segundo, por las fuentes. Yo, digamos que hago periodismo narrativo, trabajo en la no ficción, en el género de no ficción. Entonces, para mí, meterme a la intimidad, a la vida personal, quizás a los espacios más íntimos del artista, me era algo muy, muy, muy difícil, y quizás por las fuentes imposible. Entonces, por eso lo que yo decidí es un viejo adagio del periodismo narrativo gringo, que es no entrar por la puerta, sino asomarse por la ventana. O sea, ahí donde tú estás trabajando en tu cuarto, uno podría abrir la puerta de tu estudio y conversar con Camilo. Eso no lo hice, pero yo me asomé a una ventanita y vi qué estabas haciendo tú, cuando nadie estaba ahí presente, tus días, tus noches, en fin. Entonces, en esa medida, el perfil es un género que literalmente pone a una persona de perfil, no la pone de frente, no la pone en toda su dimensión, sino que coge una dimensión de la persona. ¿Cuál es esa dimensión? Es la interacción de Débora Arango con una vida política, una vida social y los grandes eventos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. La pone como una testigo de ese tiempo y como una artista revolucionaria, la primera mujer en pintar desnudos en América Latina y una mujer que, quizás eso lo podemos hablar más adelante, por su ausencia de habilidades políticas y porque en el fondo no le importaba, muy rápido se silenció. Ella tiene un silencio de casi 30 años, en el que el auge, el gran auge, pues del arte en Colombia, ocurre. Y ese silencio, hizo que quedase olvidada, opaca, escurridiza. La vemos en el billete de 2.000 pesos, que entre otras es el billete pues, que más circula en Colombia, pero sabemos muy poco más de ella. No sabemos la obra, apenas está circulando. Entonces es como este mito, no me gusta la frase, pero un poquito es un mito vacío, que la gente algo sabía de ella, pero como en el fondo no habían ese conocimiento. Y la idea mía del libro era, con la literatura de no ficción de por medio, extender unos puentes para que las audiencias pudiesen conectarse con esa historia y en esa medida, digamos, el perfil, calzaba, y me permitía, llegar a eso. Creo que es muy importante esa prevención que tienes con la palabra con la palabra mito, porque si algo haces en tu novela a través de una exhaustiva investigación de hemerotecas, de archivos y demás, es precisamente bajar esa figura del mito. Los mitos se caen cuando más sabemos sobre su realidad tangible y Mm. doméstica. Y creo que esto es lo que nos estás diciendo de Débora, de su falta de habilidad política, también de los choques de trenes en los que se vio enfrentado, como veremos entre un laureanismo y un Jorge Eliezer Gaitán. Ahorita para la audiencia de fuera de Colombia, no se preocupen que ya vamos a explicar esto. Y también quiero resaltar mucho, Víctor, eso que nos hablas, que yo creo que es muy franco y es muy honesto. Y se siente a lo largo del libro. Eres alguien que se interesa en Débora Arango y que entras a preguntarte sobre Débora Arango como puede ocurrirle a uno caminando un domingo en la tarde que se da cuenta que hay una exposición de un artista sobre la que uno ha oído y decide meterse. Me parece muy bonita la figura de la ventana. ¿Cómo arranca este interés repentino en Débora Arango que te hace sentarte? Tu último libro fue sobre los juicios más importantes de la historia. ¿En qué momento decides? Hay un momento en el que le agradeces a tu esposa, quien se impactó mucho con los trazos de Débora Arango la primera vez que lo vio. ¿Te pasó que de repente te topaste con un cuadro y dijiste, hay que tirar de esta pita? ¿Cómo llegaste? Es mucho menos romántica, interesante la historia. Alguien me decía en algún momento, invéntese una mejor para que la mueva más. Pero la verdad es que es lo que hay. Y es que cuando yo era chiquito, 8 años, fui a Medellín, y estuve en el Museo de Antioquia. Y en el Museo de Antioquia había un par de obras de la maestra expuestas. Y es que, mira, la obra de Débora Arango puede ser que a mucha gente no le guste, puede ser que le parezca, em, ¿cómo diríamos?, grotesca, obscena, etcétera, pero a nadie deja sin impresión, es decir, es una obra que te captura. Entonces, mira esto de aquí. Uno puede ser que esto le parezca demasiado, ¿cierto? Puede ser que esto genere unas prevenciones, pero te captura, o sea, no te deja quieto, te cuestiona. O sea, ¿cómo así que eso, Madonna del silencio, maternidad en la calle? O sea, ¿qué es eso? Em, entonces, la historia es la historia de una captura, de un niño,
paseando por un museo y siendo capturado por una obra. Luego me compré un pequeño catálogo, no uno así de bonito, sino un panfleto, básicamente, un tríptico, y lo tuve ahí. Yo tengo una vieja costumbre, y mira que este es como mi lugar de trabajo, entonces tengo las cosas acá a la mano, una vieja costumbre de leer periódicos viejos. Yo una vez a la semana leo o una revista semana de los años 80, 90. Entonces, mira, estoy repleto de revistas semanas por todo lado y Qué periódicos, en fin. bueno. Y entonces, cuando iba encontrando algo de ella, lo iba recortando y como que lo iba poniendo. Un día mi esposa me dice, oiga, usted que tiene estas cosas, y yo tenía mis catálogos que ya los compré después de ella, y le parecía muy poderoso y no sabíamos mucho más. Se lo conté a mi editor, que es Diego Garzón, que es además una persona que le gusta mucho el arte. Él es el fundador de la Feria del Millón. Me dijo, contemos esta historia. Y contémosla de nuevo con esas prevenciones que te hice y que las hago en el libro. No soy historiador del arte, no soy crítico, en fin. Em, y ahí entonces empezamos ya con el método que es interesante en el libro, y es poner a los cuadros de frente y que los cuadros sean los que abren la ventana de la que hablábamos para entrar a ciertos episodios del artista. A mí me parece eso muy, muy importante porque, porque realmente ella, una vez le hicieron una entrevista muy diciente, Camilo, en la que a ella le dicen, oye, ¿a ti te gustaría que hicieran una película sobre ti, sobre tu vida? ¿Cómo? Y ella decía, no, mi vida es muy aburrida. O sea, yo soy una señora que se levanta, toma su desayuno, se encierra a pintar, va a misa de 6, regresa, toma tinto y se duerme. Y eso lo he sido 30 años y no he salido de Medellín. O sea, ¿sabes? No es estas vidas fulgurosas, quizás como otras de grandes artistas. Felisa Burstyn, por ejemplo, en la novela, en la obra de Juan Gabriel Vázquez, que uno siente una mujer que tuvo tantas vidas atravesadas, ¿sabes? Y París y Bogotá y el exilio, en fin. Pues a Débora Arango no le tocó eso. A Débora Arango le tocaron 30 años de estar en una casita muy bella en Envigado, ¿sabes? Entonces, de ahí vino el método que ella decía, mi vida no es muy interesante en ese sentido. Lo que es interesante, que a mí sí me parece que la vida de ella es interesante, pero digamos, lo más poderoso de ella es su obra. Entonces ahí vienen los cuadros como unos puntos de ingreso a pasajes de su vida. Entonces eso en cuanto al como el método. Es muy interesante todo esto, además, porque pues lo de la mujer de misa, y además hay algo, Víctor, que recuperas, y quiero ser enfático en el hecho de que se cumplieron 20 años de la muerte Ujú, del pasado diciembre, porque el cuadro que acabas de mostrar de la Madonna, los desnudos que aparecen en Medellín y la exposición en el Teatro Colón en Bogotá, que ahorita vamos a llegar a aterrizar en esto más o menos, que es sobre 1940, también habla de un activismo, de un feminismo y de una lucha por la igualdad y por la liberación y emancipación femenina. Ya que mencionas a Felisa Burstyn, es imposible no pensar en los nombres de Felisa de Juan Gabriel Vázquez, que para la audiencia sepa, aquí también tenemos un gran capítulo con él, pero también supone una labor que es tanto de autores como de autoras de recuperar estas figuras femeninas que reescribieron cosas en su momento, pero que el foco de la luz todavía no había caído. ujú. Total. Es decir, yo no sé, Débora Arango probablemente no está categorizada como una feminista como en una etiqueta. Pero a mí me parece, y lo he hablado con muchas personas que yo creo que entienden muy bien esto, sí era una feminista. O sea, era una precursora de la liberación femenina, de los derechos y de la igualdad de las mujeres. En tiempos, es que mira que también uno revisar la historia es darse cuenta de que todo fue hace un segundo en el gran reloj de la historia. O sea, imagínate, solo hasta 1954 las mujeres podían votar. A veces uno piensa como, no sé, el voto de la mujer, eso pasó hace 200 años. No, es 1954, eso es nada. Y ella fue testigo de ese tiempo, pintó esos momentos, los interpretó. Pero luego Pedro Nel Gómez, que fue su maestro, pintaba desnudos y era un aclamado pintor de desnudos. Y ella no los podía, y ella siendo mujer, no los podía
no los podía exhibir, no podía pintarlos, no podía ponerlos exhibirlos en una galería. Las mujeres no administraban sus bienes, las mujeres no eran ciudadanas plenas. Entonces, yo creo que desde una perspectiva eh, de un feminismo histórico, ella es una precursora de esto en Colombia, como tantas otras, además en Medellín, que fue un hervidero de esos movimientos de liberación tan importantes. Pero quizás ya en el canon no entra porque era una mujer. Es que era una mujer de contrastes, porque pintaba cosas, pintaba la iglesia de unas formas tremendamente críticas y también era una devota de todas las tardes, ¿no? Eso Entonces es estos fascinante, contrastes eso es fascinantes. fascinante. Eso es fascinante que tú lo destacas también muy bien. Ujú. Sí, entonces, de contrastes y de esta cosa tan poderosa de poder al mismo tiempo estar en tu casa construyendo una obra tan poderosa como esa que construyó. Toda su obra, una buena parte de su obra más celebrada, ocurre es en el silencio de su casa, Camilo, cuando ya nadie tocaba su puerta ni para exposiciones, cuando la fama había pasado, cuando ya no había que además es completamente legítimo, ese quizás inconfesable deseo de los artistas de la fama, de ser reconocidos, sí, por supuesto, eso es parte de la vida también. Pero eso para ella todo había pasado. Ella ya sabía que tras la censura de Franco, a ella le esperaban el silencio y aún así siguió pintando. Entonces, ese poder del arte me parece a mí muy curioso y como estos contrastes. Concentrémonos, Víctor, que le acabas de decir la palabra en lo que supuso la censura, que no le pasó una sola vez. Ujú, Porque para una sociedad de 1939, como tú acompañas tu edición con unas reproducciones muy bien hechas, esto está en Editorial Planeta, La Amiga, un desnudo de 1939, para la pacata sociedad bogotana, colombiana, una mujer pintando desnudos en 1939, 1940 era una afrenta. ¿Por qué no nos cuentas un poco ese episodio del que tú narras en el libro, de lo que supuso esa exposición en el Teatro Colón, en el foyer del Teatro Colón de Bogotá, 1940, en el que tantas cosas se alcanzan a sacudir porque una mujer está desnudando a sus personajes? ujú. Era algo que nunca había pasado en América Latina. Esto creo que es algo muy, muy importante. Es decir, esta es una artista que es influenciada, es impactada por dos corrientes, Pedro Nel Gómez y Eladio Vélez, que son un acuarelista y otro muralista, pintor muy famoso de Medellín, que acaban de llegar de Europa y que vienen nutridos de un mundo que quizás en Medellín era ajeno y entonces ella bebe sin saberlo, quizás, de toda unas corrientes modernas del arte en Europa que venían encarnadas, digamos, en dos maestros que venían a enseñar eso en Medellín. Y ella es una de las alumnas que además es muy curioso. Es una alumna de matrícula corta, o sea, ella está con Eladio Vélez un año y medio largo, luego con Pedronel un par de años, pero no es como no es una discípula que estuvo ahí 10 años aprendiendo, no, es de estas personas que ya tienen el don dentro y que necesitan es como unos brochazos de técnica, pero que lo tienen todo dentro. Y entonces ahí ella empieza a pintar desnudos y hacer expresionismo social, que es algo que si quieres podemos hablar más adelante, pero entonces empieza a pintar desnudos por Pedronel. Pedronel le dice, mira, la cúspide de la estética y del desarrollo artístico es que tú puedas pintar bien un desnudo. Y él empieza a hacerlo, llega a la exposición del Club Unión de Medellín, que es curioso, en el que se refieren a ella, la invitan y le dice, estimado señor Débora Arango Pérez, es decir, ni siquiera se dirigían a ella como una mujer porque no había, será tal el nivel de lo imposible que una mujer lo hiciera que se referían a ella como señor. La invitan, ella expone unos desnudos y ahí literalmente, y cito a la maestra, se encendió Medellín. Es decir, llegan los periodicazos de todas las corrientes, están retratados, están transcritos en el libro varios de esos pasajes. Los hay muy, muy liberales y muy progresistas, ¿cierto? Celebrando la técnica y celebrando que pues una mujer tan joven
pueda generar una obra tan potente y con tanta identidad y tanto carácter. Y obviamente hay el extremo, ¿no? Que dicen ni siquiera un hombre debería atreverse a hacer este tipo de trabajo, la tildan de que es una pornografista, la tildan de vulgar, de revolucionaria, etcétera, todas las etiquetas. Y ella entonces lo mantiene. Ella nunca, eso es curioso, nunca tuvo problema con la crítica. A ella no le importaba mucho que la gente dijera que su obra era eh, mala o que era básica, como Laureano Gómez, por ejemplo, que le echó todo el periódico del siglo en un famoso editorial de ella, de él que se llamaba Contra el arte pagano o una cosa así. Ahorita se me va el título. Pero en fin, no le importaba mucho eso. Lo que la mataba a ella era la censura, o sea, que ni siquiera pudiese colgar esas obras en las paredes. Y eso pasó en Medellín. O sea, a ella le llega una amenaza de excomunión y para ella una excomunión era algo impensable, es decir, eran sus rutinas diarias. Ella era una mujer familiar, era una persona de rutinas sencillas. Que a esa persona tú le quites la iglesia no, era algo casi innegociable. Y ella dice muy bien, no se preocupen y ya. Llega a Bogotá por una cuestión una historia muy bella de amistad y de confiabilidad y de confianza y de complicidad femenina. Llega a Bogotá, el entonces ministro de Educación, Jorge Eliezer Gaitán, le abre las puertas. Bogotá no tenía un museo de arte moderno, pero el foyer del Teatro Colón era el gran espacio para hacer eso, para las exposiciones. Y ella llega con una exposición suya desde Medellín y fue muy bien recibida en Bogotá. Una de las personas que yo habría querido saber mucho más porque fue muy importante para esa exposición en Bogotá y después para la exposición en Madrid fue Eduardo Carranza. Y Carranza era, en Madrid fue agregado cultural y él es el que abre la exposición. Le va bien en Bogotá, genera un debate entre Gaitán, que era ministro de Educación, y Laureano Gómez. Y finalmente, pero es una buena exposición. Y finalmente llega a Madrid. Y en Madrid la exposición dura una noche. Hay 6 fotografías de la exposición en Casa de las Américas, que entonces también era un escenario muy importante. O sea, el nivel de la obra de ella le permitió que siendo tan joven y siendo realmente una artista novata, se le abriesen unas puertas porque la obra era muy poderosa. Se le abren las puertas de Casa de las Américas una noche que todos los periódicos, el país, a veces lo retratan como una exposición que prometía mucho, todo repleto de gente. Y al siguiente día llega Débora Arango para reabrir su exposición y le dicen que no hay luz. Dice, ¿cómo? Pero Eso pues sí si es no hay luz, préndala. Y ya, le dijeron que no había luz y entonces se supo pues que eso significaba que literalmente pues la exposición no podía seguir más. Eso, ese episodio es increíble, a mí me encanta como también lo hablas tú, precisamente de apagar la luz, ¿no? Todo, además la cantidad de Ujú, metáforas que eso supone, ¿no? Llegar a tu propia exposición. Tú también rastreas que aparentemente fue Franco quien mandó a cerrar por una visita de Laureano Gómez, que estaba en Madrid en ese momento. Y acá quiero que saltemos a un contexto del que tú hablas y creo que me parece fascinante, y es que si arrancamos por la censura de lo femenino, luego pasamos a otra problemática, y es que en 1939, inicios de la Primera Guerra Mundial, teoría también del arte según el nazismo, ujú, Laureano Gómez en Alemania, escuchando los discursos de Hitler, fascinándose con su capacidad de movilización, pero por supuesto el crítico de arte Sprengler, si no me equivoco, que tú citas también, en el que se empieza a hablar, bueno, el arte para qué debe ser y cómo debe ser. Una mujer que le censuran sus desnudos en Medellín, en Bogotá revienta por Laureano, luego en Madrid le pasa lo mismo. Creo que también hay una pregunta detrás, que cuánto se recupera hoy en día, Víctor, y eso me sorprende en pleno 2026. Y es que el arte siempre se ha movido dentro de estas ópticas y siempre ha habido movimientos y grupos que han insistido en que el arte tiene que tener una dirección, una brújula y un propósito. ¿No sentiste que estabas escribiendo sobre algo tremendamente contemporáneo? Tu libro es de octubre del año pasado. ujú, En octubre ya llevábamos mucho tiempo de cancelaciones. Ya en Estados Unidos, en la era del trumpismo, se habían prohibido muchos libros, incluyendo El amor en los tiempos del cólera por pornográfico. ¿Cómo fue tu relación entre lo contemporáneo y esta
fijación que ya nos cuentas que me parece tan interesante de siempre leer una vez a la semana una revista o un periódico antiguo. Pues es que, Camilo, el punto que tocas es muy curioso, no lo había pensado así, pero creo que el poder del arte es uno de sus poderes, es elevar y al mismo tiempo mostrarte ese carácter atemporal de los problemas de la existencia humana. Si tú ves la obra de Débora Arango, te dice cosas hoy. O sea, no es, a mí cuando me dicen es para ver la historia, cómo era Colombia, les digo, pues sí, pues hay unos símbolos, pero realmente eso te explica cosas hoy. Cuando tú ves el tren de la muerte, alguien me decía, ese tren no ha dejado de pasar. Cuando tú ves, mira, ay, es que todas las cosas se conectan de una forma particular, curiosa. Mira, tengo un canal de Instagram, una cuenta de Instagram, en la que me propuse una cosa y es contar durante 30 días sin parar, o sea, fue un reto, digamos, 30 días, comentar cada día un cuadro de Débora Arango, con un videíto, es algo sencillo, decir, mira este cuadro y contar algo del cuadro, decir mis impresiones, en fin. La persona que me ayuda con redes me decía, oigan, están chéveres los videos, nos salieron bonitos, etcétera. Y bueno, los subíamos y tenían 5 vistas, 10 vistas. Y me decía, bueno, pero por más malo que sea, lo ven. Uno sí tiene 6 amigos, ¿no? O sea, y eso lo ven. Bueno, mi mamá, sí, sí, sabes, o sea, como uno tiene 10 personas que uno dice, lo van a ver, ¿no? Em, y era raro y todo, hasta que ella me llama un día y me dice, oye, Víctor, ya sé lo que pasa. Es el algoritmo. Claro. Entonces, ella se puso a revisar todos ¿sabes? Los terms and conditions de uso de Instagram y de TikTok, sobre todo TikTok. Y entonces prohíben cualquier cosa que pueda ser disturbing, o sea, si cualquier cosa que pueda generar ruido, cualquier cosa que pueda implicar como opiniones políticas extremas, que pueda, o sea, como el discurso de la cancelación puesto en unos términos y condiciones y es tan impresionante cómo eso alcanza a Débora Arango hoy. Uno podría decir, bueno, es que ya hemos avanzado, que lo hemos hecho, eso es cierto. Pero mira que hay unas fibras sensibles que molestó ella en el año 40, en los años 50, en los años 30, y esas mismas fibras sensibles están hoy en un algoritmo Claro. que te está diciendo, este de Madonna, el que te mostré, ese simplemente no lo, o sea, lo pudimos poner al final con miles de explicaciones diciendo es una obra de arte, es esta artista, etcétera, etcétera. La subieron e igual el algoritmo no la muestra. Como tampoco lo mostraron ciertos grupos de poder en los años 40, ¿sabes? Entonces, Claro. es lo que dices, son unos hilos que están ahí por abajo y que se extienden hasta hoy. Y fíjate además que normalmente hay una afirmación que se tiende a mitificar el peligro del arte, el arte Ujú, peligroso. Y la gente cree que el arte es peligroso porque vas a ver un cuadro y vas a enloquecer y luego vas a coger un hacha y vas a ir a matar a alguien. ¿Sí me explico? O que vas a leer una novela y luego vas a querer ir a robar un banco, que vas a hacer una afrenta con la sociedad como una consecuencia. Y no, es por este tipo de cosas que tú acabas de decir. Es incómodo porque trae elementos, trae imágenes, trae verdades y conciencias que es mejor mantener al lado dormidas, que es mejor ujú, que para cualquier sociedad. Y además imagínate lo que supone para una sociedad que nos ha metido a través de esas grandes corporaciones en impresionantes problemas de salud mental, en un alejamiento absoluto y unos cambios fundamentales en el desarrollo de nuestros adolescentes por unos excesos de scrolling, pero no, lo peligroso es el desnudo. Lo ujú, peligroso es el nipple, es el pezón que aparece. Eso es lo que hay que censurar. Entonces me parece increíble y esta es una invitación también para la audiencia, para que no solamente a través del libro de Víctor, pero se generen estas reflexiones. Uno tiene mucho que aprender y por eso censurar y cambiar el pasado y la historia presupone olvidarnos de lo que ya pasó y creer que estamos siempre novedosos frente a lo que está ocurriendo y no. Hay una cantidad de reescrituras. Víctor, hay una cosa a la que hablamos hace un rato que quiero volver, que tienes, claro, por un lado, ya lo vemos, es la idea de los desnudos y lo femenino y cómo Débora muestra la condición femenina desde todos sus elementos. Y luego otro término que tú ya sacaste, que es el expresionismo social.
tú te dedicas en una serie de cuadros muy puntuales, como lo son, por un lado, Masacre del 9 de abril, que tiene que ver con Jorge Eliezer, pero también El tren de la muerte y muchos otros. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa relación de esta extrañísima y espectacular pintora que está en una casita por allá en Envigado, pero que de repente a través de su obra es capaz de plasmar las injusticias, el revoltijo social y todo lo que le tocó vivir? Había un canon, ¿no? Del arte en la época, y era pintar o la naturaleza, o el bodegón, o el poder religioso, los ángeles, los arcángeles, las maternidades plenas, las familias, los retratos de la gente poderosa. Digamos que ese era un poco el canon de lo que podía ser un artista o debía ser un artista en los años 30, 40 en Medellín y en Europa también. Pero entonces la Primera Guerra Mundial genera un trauma en un sector de los artistas y las artistas en Alemania. Y es cuál diablos es el rol del arte en la guerra. ¿Es un rol pasivo? ¿Es un rol en el que tenemos que ver desfilar a los militares con sus trajes perfectos y pintarlos y retratar eso? ¿Cuál es el rol? ¿O es un rol en el que tenemos que empezar a retratar las miserias humanas que se ven en las calles? ¿Es un rol en el que tenemos que empezar a mostrar los despojos de la revolución industrial y los desechos, entre comillas, que eso produce en la contaminación ambiental, en los efectos del hambre, en fin? Entonces empiezan unas preguntas muy serias de cuál es el rol político de ese arte, si es que va a ser un arte alfombra del poder o va a ser un arte contestatario. Y esas mismas preocupaciones llegan de la mano de Pedro Nel Gómez hasta Medellín. Imagínate, hasta una escuela de artistas, hasta un pequeño taller en Medellín propio del maestro Pedro Nel Gómez. Y eso es lo que hace clic con Débora Arango. Ella ya tenía en sí misma este poder tan avasallador de su arte, pero le faltaba un marco, una corriente, un camino. Y ese camino es el expresionismo social. El camino del expresionismo social es básicamente algo que ella ya sabía que quería hacer, pero necesitaba casi que un nombre para darle forma. Y es retratar los padecimientos y la vida de la gente en su día a día, con sus alegrías, con sus tristezas, salir a las calles. Ella decía, no me pongan a retratar a mis familias felices, ni a mí póngame a retratar lo que veo. Y tristemente lo que veo no es bonito. O sea, lo que veo en las calles no es bonito, lo que veo recorriendo el Magdalena medio antioqueño, aquí se está cocinando una guerra, entonces es hipócrita yo ir a pintar ¿sí? Entonces es el expresionismo social lo que ella hace. Y ella combina el expresionismo social con una habilidad impresionante como, yo la llamo como cronista del pincel, como una cronista política. Es que si ella hubiese trabajado, no sé, en un periódico, habría sido una gran cronista, porque tenía una capacidad de capturar momentos políticos en imágenes muy claras, muy poderosas. Imagínate, y lo hacía a radio. Es decir, ella prendía una radio, leía los periódicos e iba pintando según iba escuchando. Y no eran tiempos en los que ella podía movilizarse, ¿no? Y, no sé, ir a Bogotá o, sí. Entonces, cuando podía movilizarse, lo hacía. Caminó mucho por Puerto Berrío, por el Magdalena Medio Antioqueño, que fue una región tremendamente golpeada por la violencia en los años 50. Pero también prendía la radio y pintaba. Y esa capacidad, imagínate, o sea, imagínate lo que es prender una radio y pintar esas obras a partir de eso. Es una capacidad como de síntesis política tremenda. Entonces, un rasgo de su personalidad artística es ese expresionismo social, que es salir a las calles y pintar a la gente. Pintaba a la gente el común y también esta capacidad de cronista política, de coger grandes eventos, desde la caída pues de Laureano Gómez hasta el ascenso de Rojas Pinilla, las huelgas, etcétera, y capturarlas en periódicos. En el tiempo un periódico del tiempo de los años 70, un crítico de arte decía, uno debería aprender historia política de Colombia solo viendo esos cuadros. Y es imposible no pensar en un cuadro como El tren de la muerte de 1948, en muchas otras escenas clásicas de García Márquez, Sí. comenzando en Cien años de soledad, pero también, si no estoy mal, en El otoño del patriarca. Es decir, es como
representa, y ni hablar, por supuesto, de los trenes que llegaban a Auschwitz, etcétera, etcétera. Lo que me parece muy, muy potente acá es cómo consigues, a través del perfil de Débora Arango y contarnos todo esto, cómo consigues reunir no solamente el interés pictórico de una mujer que pinta desde Envigado, Antioquia, a las afueras de Medellín, pero que esas pulsiones también se conectan con lo que está pasando en la Segunda Guerra Mundial, con las grandes injusticias, pero también con los discursos políticos, artísticos de qué es lo que Ujú. deberíamos hacer. Lo que a veces creemos que pintar desde la montaña es muy lejos de los centros del mundo, pero cada vez nos damos más cuenta que es como este ecosistema, para utilizar la expresión de Miró, formamos parte de una gran constelación en la que nos alimentamos y las preocupaciones humanas siempre van a terminar saliendo. Es muy, muy, muy curioso cómo viajan las ideas. Quizás hoy uno podría decir, bueno, es que estamos la globalización, el teléfono te conecta perfectamente con todas las discusiones del mundo, pero imagínense ustedes en los años 30, es decir, en los años 30 a Colombia llegaron las ideas entonces consideradas quizás más progresistas, entre comillas, de críticos de artes como Sprengler, las ideas de Hitler sobre el arte de Arroyo, el Guter Art, o como se pronuncia eso en alemán. Llegan también a Medellín, una ciudad entonces bastante aislada, entre montañas, que luchaba por tener unas salidas, unos vasos comunicantes porque físicamente estaba muy, muy aislada. Eso llega a Medellín y esas discusiones llegan hasta los talleres de Débora Arango. Es decir, el viaje es impresionante y el viaje se hace en una muy buena medida por un carácter bastante excepcional del arte en Medellín. Es que haber tenido, no es casualidad que tú tengas un Pedro Gómez y un Eladio Vélez, sí, como decíamos antes de iniciar el podcast, es decir, en condiciones miserables, pero aún así en Francia, en Italia, estudiando, como con esa pulsión de traer el arte hasta Medellín, porque además todos volvían. Entonces, ese viaje de ideas a mí me pareció fascinante. Ver los paralelismos entre Débora Arango, Kathe Kollwitz, que fue una gran dibujante expresionista social de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Elfred Losch Butler, que no sé cómo se pronuncia bien su apellido, que fue una expresionista social que pintó todo desde un psiquiátrico y que finalmente fue asesinada por el régimen nazi en las campañas que hubo para deshacerse, entre comillas, de las personas indeseables, entre ellas las personas con esquizofrenia. Y ver a esa mujer pintando dentro de un psiquiátrico, las experiencias propias del psiquiátrico y las experiencias de la calle. Es decir, todo ese movimiento expresionista de mujeres en Alemania en un paralelo con Envigado. Es que no podría haber cosas más distintas, ¿no? Y las hay, y las conexiones están ahí con esos hilos invisibles. Eso yo creo que fue realmente fascinante de ver cómo se cruzan. Víctor, ya se nos está acabando, si no se nos acabó ya el tiempo, pero para cerrar una pregunta después de todo lo que hemos hablado y nos has dicho, muchas veces estos procesos a través del periodismo cultural, de los perfiles, es entrar a indagar sobre mujeres, hombres, personas, sobre quienes tenemos intuiciones, pero queremos entrar a codearnos con ellos y conocer su intimidad. Y en un caso como este, nos devolvemos con una figura gigante. Muchas veces tenemos al frente cosas que no sabíamos qué, y es cuando decimos, oiga, es que la gente no entiende. Tú no lo traes con Débora Arango, Juan Gabriel Vázquez lo trajo con Felisa Burstyn. A mí me pasó el año pasado volviendo sobre José Asunción Silva y Wow. entendiendo y diciendo quién es esta figura que no hemos entendido qué es. Para cerrar, en este momento, luego de todo lo que tú has escrito, investigado para ti, ¿quién es Débora Arango en este instante y por qué hay que ir a conocerla? No solamente, por supuesto, y empezando a través de tu libro, pero también por su obra pictórica. Sí, mira, yo terminaría nada más, Camilo, diciéndote que las comparaciones son odiosas y son, a cierto punto, podrían ser bobas, pero mm, a mí alguien me dijo, un crítico de arte con el que yo hablé, un crítico de arte neoyorquino, eh, que entre otras, Débora Arango es tremendamente estudiada, hay ensayos, es decir, la crítica y los teóricos del arte la tienen en un pedestal. Y esta persona me decía, mira, si es que ella habría tenido
un poquitico del mundo que tuvo Frida Kahlo, un poquitico de esa historia, ¿sabes? Y del mundo que, pues México, la Ciudad de México fue una gran capital después de la Guerra Civil Española para la intelectualidad hispana, pero las estudiaría, las admiraría, las vería por igual, porque el poder de la obra y el poder del arte es idéntico. Ahora, la una no tuvo ni lo deseó, ni lo buscó, ni lo hizo, esas condiciones políticas, ¿no? O sea, ella no le hizo lobby a su obra, no la sacó, etcétera, etcétera. De nuevo, las comparaciones pueden ser odiosas y bobas, pero yo creo que es un poco tener grandes figuras enfrente, que entre otras Débora Arango, no que su rostro lo sea, pero nos la cruzamos todo el tiempo en los billetes de 2000 y no pararnos a preguntarnos quién eran estas personas, qué hicieron y ver su obra. Yo simplemente para terminar la definiría como una artista completamente atemporal, adelantadísima a su tiempo, y que y que siempre quiso solo una cosa, ella no quiso la fama, le aburrían ya a sus 80 años los premios y el reconocimiento, no lo quería, solo quería una cosa y es que sus cuadros salieran y se mostraran para que los criticaran, para que, pero que los vieran. Y yo creo que en ese es el último mensaje y es esa obra, poco con lo que decíamos antes, explicaba cosas en los años 40, en los años 50 y también lo explica hoy. Entonces, revisitarla es casi, yo creo que una obligación civil y ventajosamente hoy hay esa posibilidad. Hay obra en Bogotá, los hilos se están juntando y el Museo de Arte de Medellín, que tiene toda la obra, tiene una agenda y unas ambiciones por moverla por Colombia, por el exterior, etcétera. Y entonces creo que me quedo con ese mensaje de una obra temporal que dice cosas en los años 40 y 50 y también nos sigue diciendo cosas hoy. Pues ahí está, Víctor, muchas gracias. Y también ya para cerrar, mira lo curioso, Débora Arango en el billete de 2.000, José Asunción Silva en el billete de 5.000. Uno no sabe si son estrategias de domesticación, de ponerlos tan al frente para que se invisibilicen, o si son verdaderamente homenajes y cosas que uno quiere traer Y para la audiencia. García Márquez está en el de 100 creo. Creo que está en el de 100 No sé, o en el de 50. hace tanto que no veo un billete de 100, Sí, entonces de que tampoco 50. podría decirlo, pero Sí. creo que sí, Mm, es el de 50. Uno no entiende esos homenajes, porque mientras más se tocan es un manoseo que no está mal para la obra, pero es ponerlos al frente. sí. Para la audiencia hemos estado hablando con Víctor Cabezas Albán, autor de Débora Arango de Perfil, su vida, su obra y su tiempo, editado recientemente por la editorial Planeta, nuestra recomendación de hoy para entender pues todo lo que hemos visto hoy, como el arte, y hay mujeres que a través del arte y de la escritura pues nos dejan ya unos caminos y unos senderos que tenemos que seguir, por supuesto, recorriendo. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Camilo, y qué enorme gusto conversar contigo. No, a ti. Todos ustedes ya saben qué hacer. Vayan a Cultivo, pidan este libro en Cultivo Libros, donde se les enviará para poderlo leer cuanto antes. Y gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.